Listo, líder. Bueno, muchas gracias. Gracias a David que nos está facilitando la grabación de nuestras clases. Entonces voy a proceder a compartir nuestra pantallita y me confirman si van a ver la presentación. Sí, señor. Perfecto. Bueno, nuestra lección del día de hoy, capítulo número 4. Lecturas clave de apoyo, sabiduría probada para líderes del reino. Es decir, que lo que vamos a compartir hoy no se ha inventado, no se ha rebuscado por ahí, es algo que está totalmente disponible, como también lo vamos a comprobar viendo diferentes biografías de diferentes autores. Entonces, Dios forma a los líderes mediante su palabra, pero también a través de la experiencia y el testimonio de otros líderes fieles, que han sido constantes, que han sido perseverantes y que han hecho un trabajo extraordinario guiado por el Espíritu Santo. Leer con discernimiento espiritual es una disciplina que es esencial para el liderazgo cristiano. No se trata solo de adquirir conocimiento, sino de alimentar nuestra alma y alinear nuestros pensamientos con el corazón de Dios. El día de hoy, en este capítulo, nos va a ofrecer una selección curada, es decir, estratégicamente seleccionada, de obras clave sobre el liderazgo cristiano, conectados con los temas centrales de este curso. Y también esta lección propone una lectura guiada con algunas preguntas y aplicaciones prácticas. Entonces, dentro de ese marco del liderazgo espiritual, vamos a mirar un primer autor que se llama Henry y Richard Blackaby. Es padre e hijo. Este es una literatura clásica dentro del liderazgo espiritual y redefine el liderazgo como la capacidad de mover a otros, pero a la voluntad de Dios, no a la voluntad de una denominación, sino a la voluntad de Dios. Esta literatura, estos libros, subrayan la oración, el discernimiento y la obediencia como ejes centrales del liderazgo. Es decir, que aquí mucho de lo que se ha escuchado en los liderazgos modernos, pues no tiene sobre todo a los hombres. Y si bien algunos dicen, no, que hay que obedecer primero a Dios antes que a los hombres, bueno, se sobrepone la obediencia a lo que el líder diga. Aquí es a lo que Dios diga. Algunos aportes importantes de esta literatura, de estos dos siervos de Dios. Una es que el líder no inicia la obra de Dios, sino que se une a ella. La base fundamental para hacer este comentario es que la obra de Dios ha existido siempre. O sea, no ha habido ninguno que diga yo voy a iniciar la obra. No. Lo correcto sería decir me voy a unir a la obra de Dios que ya está en marcha. Otro aporte importante es que el carácter es más importante que la competencia, como vimos un par de lecciones atrás. No son las habilidades, es dejar formar nuestro carácter por Dios. Otro aporte importante es la guía espiritual requiere sensibilidad constante al Espíritu Santo.
Entonces voy a cambiar aquí la diapositiva. Me confirman si vamos a ver. Ujú. Dijimos que hablábamos de Richard Henry. Henry. Me confirman si siguen viendo la pantalla. Sí, señor. Bueno, ahí tenemos apartes de la biografía de Henry y Richard Lacavie. Habla de lo que son, ¿no? O por lo menos uno de ellos, que ya falleció en el 2024, fue pastor evangélico canadiense y fundador de Lacavie Ministerio Internacional, para decirle en términos nuestros. Falleció en el 2024 y es reconocido como el autor del libro Experiencias con Dios, pero también tuvo un libro extraordinario que se llama Liderazgo Espiritual, y es uno de los libros más prestigiosos en nuestro contexto espiritual. Lo publicó un par de veces, es decir, que le hizo algunas modificaciones, o no modificaciones, sino que le agregó nuevas experiencias seguramente sobre su servicio al Señor ya en otros ministerios. Entonces, curada o comprobada esta literatura. Volvemos nuevamente a nuestra presentación y aquí vamos a hacer un par de preguntitas. Preguntas para la reflexión. ¿Estoy liderando lo que Dios quiere o lo que yo deseo? Una muy buena pregunta para hacer. ¿Estoy liderando lo que Dios quiere o lo que yo deseo? Y otra preguntita es, ¿cómo conozco cuando Dios me está guiando? Entonces, ¿qué podemos ver hoy en día? Líderes que lideran lo que ellos desean y que se guían por la experiencia de otros, por muchos materiales que hay ahora en el mundo del liderazgo, incluso en el liderazgo secular, pero no siempre se están dejando guiar por Dios. La guía de Dios es bastante compleja porque hay que tener mucho discernimiento para diferenciar cuando son mis pensamientos, cuando es mi imaginación o cuando es Dios. Vamos a mirar otra literatura. El pastor en plenitud. Tom Nilsson, otro pastor de vieja data, bastante conocido. Lo que sucede es que estos pastores o estos líderes no son conocidos entre nosotros, entre las comunidades latinas, porque nos han vendido la idea de que tenemos que fijarnos es en unos nuevos estilos de liderazgo, o sea, no en líderes, sino en sus estilos de liderar. Entonces, por eso vemos por todas partes a Carluna, a otros que tienen estilos, pero que todavía no está curada su labor como líderes, como Dios lo establece en su palabra. Entonces, con Tom Nelson tenemos una sostenibilidad espiritual y emocional del líder. Esto es muy importante y sobre todo en estas épocas
la emocionalidad del líder. Entonces vemos también líderes cascarrabia, o como dicen aquí en la costa caribe colombiana, que botan el chupo. Entonces Nelson propone una visión del pastorado como una vida con raíces profundas, no solo una serie de tareas ministeriales, sino más bien que invita a cuidar la comunión con Dios, el alma, la familia y la comunidad. Entonces, hoy es muy común que los líderes, que los pastores también se divorcien, que también los hijos tengan muchos conflictos, muchos problemas, y uno dice, bueno, puede ser normal, pero Tom en sus libros dice que en ese sentido el líder debe tener mucho más cuidado que la gente del común y corriente, y en algo, pues, tiene razón. Importante, comunión con Dios, el alma, la familia y la comunidad. Aportes claves de Nelson. Liderar desde la plenitud y no desde el agotamiento. También líderes que siempre andan muy ocupados. Bueno, y es normal que hayan actividades, ¿cierto? El líder tiene algunas actividades. Pero lo que no está bien es que llamen al líder. El líder, le voy a comentar algo muy rápido porque yo sé que usted siempre está muy ocupado. Entonces, liderar desde la plenitud, no desde el cansancio. Otro aporte de Nelson es que la formación espiritual del líder debe ser continua. Es decir, no podemos decir, bueno, nos graduamos de este curso como nos hemos graduado de los dos anteriores y yo creo que ya está bien, ya es suficiente, ya vamos a tomarnos un descanso, no sé de cuánto tiempo, no, debe ser continuo. Y otro aporte es, ser pastor es un llamado a una vida y no solo a una función. No es asumir funciones de liderazgo, sino una vida de liderazgo, que es diferente. Entonces, vamos a mirar. Explico. Vamos a mirar algo de la biografía de Nelson. Don Nelson, vamos a mirar la biografía. Don Nelson, doctor en ministerio de la Iglesia Evangélica Trinitaria Divinity School. Es una universidad bastante popular, muy conocida. Tiene también precios bastante económicos y cualquiera, de cualquier denominación, de cualquier tipo de creencia, puede estudiar en ella. Es presidente de Made Omei to Floris, perdonen ahí mi inglés, pero es una comunidad de fe. También ha servido como pastor principal en la iglesia Christ Community o Community en Kansas, una iglesia que es una gran comunidad cristiana en Kansas City. Y lleva muchísimos años. Él ha escrito también libros muy valiosos, referentes, aquí abajo están, y algunos tienen que ver con el liderazgo espiritual. Todavía está vivo, entonces ustedes pueden simplemente buscarlo en las redes sociales, si quieren seguirlo. Son personas de las cuales todavía hay muchísimo por aprender. Aprender. Entonces, volvamos a nuestra presentación. Aplicación práctica de Nelson. Establece ritmos espirituales semanales de renovación personal.
Evalúa qué aspectos de tu vida necesitan restauración. Fíjense que está muy centrado en el ser humano que hay detrás de la etiqueta de el líder, que siempre hay esa etiqueta, es que es el líder. Detrás del líder hay una persona. Vamos a mirar otro autor, John Hope Bryan, liderar con amor. Entonces, liderar con amor en tiempos de crisis. Aunque no es un libro exclusivamente cristiano, aporta principios alineados al carácter de Cristo. ¿Qué propone? Propone que el amor, no el miedo, es la base de un liderazgo efectivo y duradero. Es muy triste que al líder le tengan miedo. Lo mejor sería que la gente amara al líder, pero que ese amor también fuera duradero, no mientras el líder, porque de todas maneras el amor es hacia la persona y no hacia la función del líder. Aportes importantes: el amor genera confianza, el miedo genera control. En contextos difíciles, los líderes deben responder con compasión y claridad. Y la generosidad y la empatía son señales de un liderazgo maduro. Es muy importante este tipo de aportes cuando se habla de el amor que debe dar el líder, porque estos son resultados de ese amor que se tiene por la gente, la compasión, la claridad, la empatía, es resultado del amor. Pero bueno, es muy difícil dar de lo que no se tiene. Hay líderes pues que no han sido amados. De hecho, algunos tomaron la decisión de servir precisamente porque no había quien los amara y llegaron a un lugar donde fueron amados y aceptados. Pero a la hora de servir falta amor y eso es a veces tristemente notorio en algunos líderes. Cuando falta el amor, entonces llega el control, llega el maltrato, infunde miedo. Vamos a mirar un poco de la a mirar un poco de la biografía mirar un poco de Hope Bryan. ¿Dónde está? Ahí. Aquí está. John Hope Bryan. Vamos a mirar algo de la biografía y aquí hay algunos de sus libros. Este precisamente que dice Love Leadership, liderar con amor, liderazgo con amor. Dice que es escritor, emprendedor, empresario, filantrópico. Entonces, fíjense que a veces servirle al Señor no significa que se deje de producir, que se deje de trabajar o que se deje de generar. Es fundador y presidente de unas operaciones muy grandes que hay y tiene una enorme organización que basa sus ganancias en
en organizaciones o brinda su dinero, sus utilidades para organizaciones y fines de lucro. Todo lo que hace gira alrededor del servicio y cuando él no lo puede hacer, simplemente financia a quienes sí pueden hacerlo. ¿No? Entonces, material valiosísimo. Ustedes digitan y a veces están los PDFs de manera gratuita, como nos gusta, gratuitos. Preguntas para reflexionar. ¿Mis decisiones nacen del amor o de la ansiedad? ¿Cómo puedo demostrar amor práctico en mi liderazgo? Preguntas de reflexión. ¿Cómo están sus decisiones desde el amor o desde la ansiedad? ¿Cómo puede demostrar ese amor práctico en el liderazgo tal como lo hizo Jesús, tal como lo hicieron muchos de los actores bíblicos que vimos anteriormente? Vamos a mirar otro autor. Se trata de Rick Warren. De pronto este nos suena un poco más familiar porque hemos lidiado más con sus interpretaciones bíblicas. Él es un muy reconocido comentarista bíblico y yo por lo menos lo he consultado muchísimo. Entonces, Warren tiene de particular unos libros, algunos para el crecimiento personal, pero desde un punto de vista bíblico. Y algunos comentarios bastante extensos, es decir, él tiene sus Biblias con comentarios bíblicos. Y lo bueno es que no es algo que él específicamente se haya inventado. Sí, hay algo de su experiencia, pero también hay mucho de la experiencia de otros. Y esos otros no es de años, 5 años atrás o 10 años atrás, sino de muchos fundamentalistas bíblicos. Entonces Warren define 5 propósitos bíblicos esenciales para la iglesia. Uno de ellos es el discipulado. Otro es ministerio y evangelismo. El liderazgo debe centrarse en cultivar estas dimensiones con claridad y balance. Entonces está la comunión, discipulado, el ministerio, el evangelismo, la adoración. Entonces, ¿cómo está funcionando eso para que podamos determinar que esa iglesia tiene un propósito definido? Aportes. Todas las iglesias deben vivir alineadas con un propósito claro. Y es, ¿por qué existe? ¿Para qué existe? ¿Para quiénes existe? La estructura debe servir a la visión y no al revés. Este concepto es muy utilitario. Lo tomé hace algunos años, precisamente cuando revisé esa literatura. Porque a veces la escritura.
a largo plazo, o bien sea como se ha tomado últimamente en los últimos años, es como la estructura espiritual. Entonces, la iglesia con propósito o la iglesia con sentido, porque él también tiene un libro con es el libro. Entonces, estos 5 conceptos para él son de suma importancia. Entonces, vamos a ver un poco el perfil de Rick Warren, que también lo pueden buscar ustedes ahí facilito y lo consiguen. 71 años. El anterior tenía 61, un poco más joven que este. Están los libros escritos. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Esa es una vida con propósito. Y el de las iglesias que dice una iglesia con propósito. Y eso también lo llevó a otro libro que es Liderazgo con propósito. Entonces, Rick es teólogo, predicador, misionero, erudito bíblico, porque es un gran comentarista, pastor bautista, y para los que no saben, pues es una corriente fundamental de donde se derivan la mayoría de las iglesias cristianas, de la iglesia bautista. Es de esas iglesias ancianas. Ancianas es que en tiempo está por encima de muchísimas que uno ni siquiera se imagina. Entonces, casi que cuando se va a fundar una iglesia hay que tomar una línea. Y las iglesias cristianas, en su mayoría, hemos tomado la línea bautista. Ese escritor es norteamericano, conocido por ser el fundador de la iglesia, me perdonan ahí la pronunciación, pero es en Estados Unidos. Y es una de las congregaciones más grandes que hay en Estados Unidos. Entonces, yo tengo un par de libros. Tengo el de una persona con propósito y tengo la iglesia con propósito. No he podido conseguir el liderazgo con propósito porque es un poco más reciente, todavía está en inglés. Y nos vamos a la siguiente, la iglesia emocionalmente sana, Peter Escacero. Formación espiritual profunda y emocionalmente integrada. Fíjense que varios autores vienen insistiendo en alinear la parte espiritual con la parte emocional del líder. Es decir, que el líder no se enloquezca. El líder no termine haciendo cosas que desagraden a Dios. Entonces, Escacero argumenta que no hay madurez espiritual sin madurez emocional. No sé cuántos líderes inmaduros emocionalmente conocemos. Yo he conocido algunos. Entonces, quiere decir que alguna de las corrientes que profesan o que promueven no ha funcionado en ellos mismos. El líder debe enfrentar su historia,
sus heridas, sus límites, sus emociones bajo la luz de Cristo. No bajo la justificación de los hombres, sino bajo la luz de Cristo. Aportes importantes de Peter. Liderar requiere conocer a uno mismo a la luz de la palabra. Liderar requiere conocerse a uno mismo a la luz de la palabra. Usted sabe, así como lo hacía Pablo, él sabía que tenía algo que lo inducía a hacer lo que no debía. Entonces, así sea algo insignificante a la luz de los hombres. No es que eso lo hace todo el mundo. Eso es normal o eso es natural. Como escuché en algún momento de algún líder, es que yo soy hombre. No es a la luz de las personas, ¿sí? Es a la luz de la palabra. Otro aporte, el silencio, la vulnerabilidad y la sanidad emocional son esenciales. Líderes silenciosos, líderes vulnerables, bueno, hay que buscar sanidad, porque el líder tiene una característica particular y es que interactúa. Tiene su vida social bastante activa, aunque después de tanto hablar se busque algo de silencio, pero lo que nos hace vulnerables, buscamos nuestra sanidad delante de Dios. Otro aporte, el líder herido, no tratado, puede dañar a otros. Es decir, si no nos ponemos bajo la luz de la palabra de Dios, si no buscamos sanidad delante de Dios, vamos a hacer mucho daño a otras personas. Entonces procuremos, si estamos aspirando a ser líderes, a ir buscando delante de Dios para que vaya sanando todas nuestras heridas, para que vaya tratando con nuestras heridas. Entonces, aquí usted podrá darse cuenta del por qué se hace tanto daño en muchas iglesias, porque hay muchos líderes que no han tratado sus heridas. Entonces, aquí hay un ejercicio que se sugiere para que usted lo haga en casita. Usted que tiene la idea o siente que Dios de pronto está tratando con su vida y con su liderazgo. Escriba una línea de vida emocional y ore por áreas de sanidad. Entonces, por lo general, uno coge una hoja, traza como una línea de tiempo, la divide por lo menos en 3 partes: la niñez, la juventud y la adultez. Y ahí identifica algunas heridas emocionales que haya podido recibir en esas etapas y ora para que Dios obre sanidad. Entonces vamos a mirar un poco el perfil. Aquí está Peter Escasero. Después de liderar una iglesia durante 26 años, fundó el curso de discipulado emocionalmente sano, un ministerio pionero que mueve la iglesia hacia adelante, al ralentizarla para multiplicar líderes y discípulos profundamente cambiados. Aquí hay algunos de sus libros, dentro de esos, El líder emocionalmente sano. Es un libro muy especial porque aborda aspectos de las emociones del líder. En algún momento escribí no un libro, pero sí fue un documento con algunas hojitas, algunas páginas, donde hablaba de la líder de mi esposa. Mirando, ¿no?
lo que pasaba con algunos liderazgos y la forma como, como pastoreaban al líder. Digamos que llega un momento en que el líder ya no se ve como una persona, sino como su función de líder. Se les comparte un versículo rapidito y vamos a mirar las actividades, vamos a mirar cómo les está yendo en las finanzas, cómo va el distrito, cómo van los ministerios, cómo van, o sea, el foco son las funciones, mientras que la vida del líder, las emociones del líder, y precisamente en estas épocas donde hay muchos líderes en tratamientos psicológicos y tratamientos psiquiátricos, precisamente por no atender su parte emocional. Volvemos a la presentación para ver otro autor. Iglesia híbrida, James Emery White. Estrategias para liderar comunidades post pandemia. Es decir, que este autor, aparte de los libros que ya había hecho después de la pandemia, los que sobrevivimos, se tomó el tiempo para una nueva mirada, un nuevo enfoque. Entonces, este libro es esencial para entender cómo liderar una iglesia que no es solo física, sino digital, o no solo física ni digital, sino una comunidad que fluye entre ambos mundos, algo de lo que vimos también en lecciones anteriores. Aportes claves de James. La digitalización es una oportunidad, no es una amenaza como muchas iglesias lo vieron en su momento, porque la idea era que, bueno, y ahora después de la pandemia la gente sí va a volver a la iglesia. La gente sí, no vieron la oportunidad de involucrar personas nuevas o personitas que ya físicamente no pueden ir a la iglesia. Otro aporte es el discipulado debe rediseñarse para el entorno híbrido, es decir, hay que aprender a discipular a través de las pantallas. Y otro aporte es la iglesia necesita agilidad sin perder profundidad bíblica. La profundidad bíblica no debe dejarse de lado, así el tiempo de reunión sea más corto, porque esa es la característica de los encuentros virtuales. ¿Qué está pasando con las personas que no han entendido muy bien la dinámica de la virtualidad? La dinámica de la virtualidad son encuentros de 45 minutos o de una hora, pero la gente no lo ha entendido y quiere darle largas a un encuentro pensando que eso va a hacer que sean más profundos. Lo que le da la profundidad a cualquier tipo de encuentro es la enseñanza de la palabra de Dios. Y para eso no tengo que demorarme ni 45 minutos en un sermón, ni una hora, ni hora y media. Si usted lee el sermón más largo, que es el Sermón del Monte, léalo y mire a ver cuánto demora leyéndolo. ¿Cuánto demora leyendo un sermón de Jesucristo? Pero se ha vendido la idea que entre más se hable, más profunda es la enseñanza, cosa que no es totalmente cierta. Entonces, por eso me llamó la atención este libro, del cual saqué algo del material de esto que estamos compartiendo. Hay que rediseñar muchas cosas, no solo el discipulado. Y las iglesias tienen que volverse más ágiles. Es decir, esos encuentros presenciales que tienen que ser de 2 horas, porque si no, no es bonito. Hay iglesias donde duran 3 y 4 horas, o si no, no es lindo. No, agilidad sin perder la profundidad. ¿Cómo integrar lo presencial y lo virtual en la iglesia
sin perder lo esencial. Es el gran reto que tenemos. Vamos a mirar algo de la biografía. James Emery White. Dice, es pastor y fundador de una iglesia en Carolina del Norte, presidente de un ministerio que explora la intersección de la fe y la comunión con Dios. Es, como les decía, es otra mirada también de lo que es ser pastor y de lo que es ser líder. En otras comunidades, en otros países, el líder ejerce en diferentes iglesias y es reconocido es por su función de líder, su actividad de líder, no por la iglesia donde sirve como líder. Entonces, aquí están algunos de sus libros y este que es el que estamos hablando, la iglesia híbrida. Método de lectura recomendada. Es decir, cuando vayamos a tomar algún tipo de literatura, cuando vamos a leer algún autor, no importa la denominación donde sea, siempre lea con oración. Antes de comenzar cada libro, pida al Espíritu Santo que lo guíe. Subraye lo que lo confronta y lo que confirma su identidad. Escriba un diario de aprendizajes. Es decir, no leamos como se está acostumbrando a la gente a leer hoy en día. Que hazme un resumen del libro tal. ¿Sí? Le decimos a la inteligencia artificial, hazme un resumen para no leer. No sabemos que de pronto estamos dejando aprendizaje de lado y no estamos permitiendo que nuestra vida sea plenamente o totalmente tocada o restaurada por el Señor. Aplique una idea por semana en tu vida o ministerio. Lo más importante es la aplicación a nuestra vida y cómo aplicamos la experiencia de otros a nuestro ministerio sin perder nuestra identidad, nuestra esencia y sin perder nuestra visión. Ocasionalmente es bueno discutir en grupo, compartir lectura y profundizar algo de la transformación que Dios está haciendo en cada uno. Puse un puente entre fe y tecnología. En este caso está Ministerium, que es una herramienta de apoyo práctico y espiritual para los desafíos de la iglesia actual. ¿Qué pasa? ¿Cuál era el puente que utilizábamos antes? Ese puente entre la fe y la tecnología. Hace mucho tiempo que veníamos googleando, utilizábamos Google. También utilizábamos otro tipo de plataformas donde venían sermones ya escritos, venían oraciones, venían devocionales, e incluso había una aplicación que se utilizaba muchísimo en un momento que todavía está, porque es una bibliecita y de ahí nos manda un versículo todos los días. Pero los tiempos son cambiantes y se necesita algo con mayor profundidad. Con Ministerium ahí, usted puede hacer estudios bíblicos verdaderamente profundos, porque ella ha sido entrenada para identificar todos los comentaristas, todas las versiones de Biblias, todos los diccionarios bíblicos. Antes también se usaban como los mapas bíblicos, todo eso ya está contenido en una misma herramienta. Y lo mejor es que usted puede decirle qué tipo de creencia tiene usted para que comience a arrojarle resultados según su creencia. No es lo mismo una oración hecha por un cristiano
que hecha por un evangélico o que hecha por un católico. Entonces, él se adapta al tipo de creencia de la persona que le está preguntando. Entonces, la tecnología no es mala siempre y cuando se utilice bien. ¿Cómo funciona Ministerium ahí? El link está en el grupo que tenemos de WhatsApp. Usted le da clic y si usted tiene alguna duda, simplemente le dice, muéstrame todas tus funciones. Y él le va a mostrar ahí todo lo que es capaz de hacer. Puede crear programas sociales, puede dar consejería porque ha sido entrenada con logoterapia, con teoterapia, con psicoterapia. Y puede identificar en el proceso de esa consejería si usted necesita una ayuda profesional. Porque, bueno, Dios es bueno, es maravilloso, hace milagros, pero a veces necesitamos ser atendidos por alguien que tenga algún tipo de experiencia en aspectos de la mente que son complejos. Entonces, de que yo conozca a muchos líderes que dijeron que es que Dios los sanó, que ellos están bien emocionalmente, que ellos no necesitan nada. A veces el líder o la persona que los guía es insuficiente para los problemas psicológicos que tienen. Y por eso, después tienen que ser remitidos a unos tratamientos psiquiátricos. Entonces, conclusión. Libros que forman líderes. ¿Líderes de qué? Líderes de carne y de espíritu. Líderes que tienen alma. Dios sigue usando libros para afilar el carácter, renovar la visión y sanar el corazón de sus líderes. Leer con discernimiento espiritual es una herramienta poderosa de formación pastoral. No leas para enseñar solamente, lee para ser transformado. Entonces, vamos a dejar nuestra tareita del día de hoy o vamos a hacer las preguntas más bien de interacción. Vamos a dejar de compartir por aquí. Dejamos de compartir y vamos a ir a, voy a escribir en el chat las preguntitas que tenemos para hoy. Perdonen, todavía faltan unos minuticos. Preguntas, dos preguntitas. Sé que es un poco prematuro para hacer este tipo de preguntas, pero de pronto los que estuvieron ahí, vamos a escribirlas en el chat. ¿Cómo puedes aplicar un principio de liderar con amor esta semana? Y la otra es, ¿qué libro te confrontó más y por qué? ¿Qué libro te confrontó más y por qué? Y cómo puedes aplicar un principio del libro Liderar con Amor esta semana. Si alguien quiere participar, levanta la mano y abre su micrófono. En total, ¿Me repite la primera pregunta, por favor? la primera pregunta dice, ¿qué libro te confrontó más y por qué? Recuerden que vimos 6 autores, ¿no? Cada uno con un librito. En su mayoría fueron de liderazgo. Esta no es la primera pregunta. Esa es la segunda. La primera Esta es la pregunta. segunda.
No, la primera pregunta dice, ¿qué libro te confrontó más y por qué? Y la segunda Ajá. es, ¿cómo puedes aplicar un principio de liderar con amor, que es uno de los libros, esta semana? Ok, yo creo que lo más importante es el mismo concepto de poder liderar con amor. Cuando se ama lo que se hace, eso que se hace se siente, uno se nutre, lee, busca información, no solamente para replicarla, sino para nutrirse uno, ¿ya? Teniendo claro que, digamos, muchas veces pedimos cosas, pero que desde lo que yo necesito y desde lo que yo quiero. Y resulta de que Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Entonces, a veces las cosas no se nos dan como, no, como las estamos pidiendo y eso nos genera una rebeldía hacia Dios y entonces desde ahí empezamos a perder el amor por lo que estamos haciendo y por lo que verdaderamente significa Dios para nosotros y para los seres humanos. Entonces, yo pienso que a eso le podemos llamar liderar con amor, desprenderse uno uno de lo que uno quiere y esperar en los planes y en los tiempos de Dios que las cosas se den de acuerdo a lo que Él tiene para uno. Y bajo esas circunstancias, entonces uno lidera a otras personas, los orienta y les enseña desde la misma perspectiva que uno tiene. Ya, eso es lo que yo considero. Y el libro, no me acuerdo del autor, pero es el libro que habla de liderar con amor específicamente, que creo que es uno de los últimos, como el penúltimo, eh, que habla de la manera como podemos nosotros desprendernos de lo que sentimos y de lo que queremos para empezar a liderar desde la palabra, desde la creencia, desde los hábitos y desde las costumbres eh, que nos ha impartido la Biblia y que no hemos aprendido de Dios. Eso es lo que yo considero. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por la participación. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, a mí me llamó mucho la atención de los libros que mencionaste, el de la iglesia emocionalmente sana, porque me llamó la atención los aspectos claves que menciona el libro, que liderar requiere conocerse a uno mismo, que el silencio, la vulnerabilidad y la sanidad emocional son esenciales. El líder herido no tratado puede dañar a otros. Me llamó la atención porque necesitamos estar siempre disfrutando del amor de Dios para poder enseñarle a los demás. Y otro libro que me llama mucho la atención, me llama a leerlo, me motiva a leerlo, es el de la iglesia pospandemia, ¿sí? Porque por todo lo que estamos viviendo, incluso en vida en comunidad, que estamos como, podríamos decir que iglesia híbrida, entonces donde la mayoría de nuestros encuentros son virtuales y en ocasiones pues presenciales, pero me llama la atención para conocerlo, para leer. Ok, excelente, muchas gracias. Bueno, vamos a dejar la lectura de refuerzo, Efesios 4 y Mateo 28, del 18 al 20, el llamado a la gran comisión.
Efesios 4 y Mateo 28 del 18 al 20. Listo, entonces vamos a orar para terminar nuestra lección del día de hoy. Bueno, amado Señor, te damos muchas gracias por las personas que tú has inspirado para escribir y para llevar el conocimiento al nivel más alto, que es el de darlo a conocer. Gracias porque tu Santo Espíritu nos motiva y a través de estas personas tú influyes en nosotros para llevarnos a un nivel de liderazgo mucho mejor. Pedimos que todos los días sigas obrando en nosotros, que sigas sanando nuestras viejas heridas para no herir y para no dañar a otros, nuestros llamados discípulos. Te damos gracias por este tiempo en el que nos has puesto, porque enfrentamos nuevos desafíos y tú nos llamas nuevamente, tal como lo dice en el libro de Romanos, a renovar nuestra mente, a renovar nuestro llamado y a renovar nuestro liderazgo. Gracias por obrar en nuestras vidas, en nuestras emociones. Presentamos nuestras debilidades delante de ti para que obres con poder y autoridad. Bendice, Señor, a los que aquí estamos y a los que a futuro van a escuchar estas grabaciones. Pedimos que continúes con nosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Ya mañana, quinta lección. Amén, Diel. Gracias. Listo, líder, gracias. Chao, Buenas chao. tardes para todos. Chao, chao. Chao, Dios les bendiga. Buenas tardes. Gracias.